Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Buenos días, el Señor les bendiga ricamente. Una vez más es un placer estar aquí. Decía ayer en el Congreso Ministerial que llegar acá es como llegar a mi casa. Entonces, damos muchas gracias al Señor por la oportunidad. Y durante el día de ayer estuvimos compartiendo sobre el tema del liderazgo. Y ese tema del liderazgo es un tema que no solamente es exclusivo de nosotros, no es de interés solamente para los cristianos, y es un tema crucial en la Escritura, sino que no solamente se hace énfasis en el liderazgo en las iglesias, sino también en las empresas, en el campo político, en el campo social, en sentido general. Es un tema que ha desatado mucho interés y a través de los años se ha venido haciendo mucho énfasis en lo que es el tema de liderazgo. Las empresas tienen departamentos de recursos humanos que tienen que ver con el clima y el ambiente laboral, en las iglesias también. Quiere decir que el tema de liderazgo es un tema que nos concierne a todos y cada vez más se profundiza en qué es la prioridad con relación al liderazgo. Hubo una época donde se hacía mucho énfasis en las capacidades del líder, otras veces en los resultados de sus capacidades, porque había personas muy capaces pero no tenían buenos resultados. Después se hizo énfasis en la gestión en sentido general. En los últimos años, aún en el ambiente no cristiano, se hace un énfasis en el carácter, y yo creo que es correcto. No es solamente que una persona tenga las competencias, que una persona sea eficiente, sino que su carácter también comunica y facilita lo que es su gestión de liderazgo. Hoy vamos a estar viendo un pasaje de la Escritura que nos habla de un perfil que no solamente es una persona que esté presidiendo un ministerio, que esté como pastor en una iglesia, sino también este perfil nos concierne a todos. Creo que cuando en la Escritura habla del perfil de alguien para ejercer una función, no solamente es exclusivo de esa persona, sino que nos compete a todos los cristianos en sentido general. Yo quisiera invitarle a tomar un texto bíblico como punto de partida de lo que vamos a estar meditando en esta mañana, y les invito a que vayamos al libro de Nehemías y vamos a leer en el capítulo 1, y este capítulo 1 va a servir de plataforma. Y este capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 1 en este libro de Nehemías y vamos a leer hasta el versículo 3. Estos 3 versículos servirán de plataforma de lanzamiento a lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y dice así la Escritura, Nehemías capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 3. Y yo leo en la Biblia Las Américas, y dice así la Escritura. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, lo que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad,
allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Gracias, Señor, por tu palabra. A pesar de mis limitaciones, habla a tu pueblo y que podamos todos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, esta bendita palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este libro se escribe todavía cuando el pueblo judío, gran parte de él, está en el exilio. Recuerden que el pueblo hebreo era gobernado por jueces. Pasando el tiempo, líderes del pueblo vinieron ante el profeta Samuel y le dijeron: no queremos más ser gobernados por jueces, queremos reyes como tienen las demás naciones. Eso perturbó mucho a Samuel, y Samuel acudió donde Jehová y le dijo: el pueblo me rechaza. Y las palabras de Dios fueron: no te están rechazando a ti, sino a mí. ¿Quieren reyes? Pues yo le daré reyes. Y el primer rey de Israel fue Saúl, y fue desechado por Dios. Después vino David, después vino Salomón. En los días de Roboam, que hereda el trono como parte de esa monarquía, David, Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, tomó medidas económicas desacertadas y hubo una guerra civil en el pueblo hebreo, que estaba formado geopolíticamente por 12 tribus. 10 de esas tribus, encabezadas por el general rebelde Jeroboam I, pues formaron un reino aparte que se llamó Reinado del Norte o Reinado de Israel, con capital Samaria. Y el Reinado del Sur se quedó reinando Roboam, que se llamaba también Reinado de Judá. A partir de ahí son 2 reinados y 2 historias diferentes de ambos pueblos. El Reinado del Norte fue invadido por los asirios y devastaron el Reinado del Norte, lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Se mezclaron con personas de otras naciones, su religión judía fue leudada y se convirtió en una religión sincretista. Y dice la Escritura, hablando de eso, del Reinado del Norte o Reinado de Israel, que adoraban a Dios y adoraban a sus dioses. De ahí surgen los samaritanos y desaparecieron como nación. Queda el remanente de judíos del Reinado del Sur. Y pasando el tiempo, fueron invadidos por Nabucodonosor, conocido como Nabucodonosor el Grande. Y fueron exiliados a Babilonia. Babilonia no pudo mantener la hegemonía, su superioridad como imperio, y fue invadida por los medo-persas. En los días del imperio medo-persa, todavía los judíos estando en el exilio, es que se escribe este libro de Nehemías. Y habla de la restauración de la adoración a Dios y de la restauración de las murallas de Jerusalén. Esa invasión babilónica al pueblo hebreo fue algo con lo que ellos no pudieron lidiar. Fue no solamente una vergüenza, sino que vino una gran depresión espiritual y aquel pueblo fue humillado hasta lo sumo. Los marcó como nación. Tanto es así que en el libro de las Lamentaciones describe con una carga dramática cómo ellos reaccionaron a esa invasión babilónica. Los destruyó, los desmoralizó. Y dice en Lamentaciones capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, refiriéndose a Jerusalén, cómo ha quedado sola la populosa ciudad.
La grande entre las naciones ha sido hecha tributaria. Amargamente llora de día y de noche y no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Así describe el profeta cómo aquella nación fue devastada. No es menos dramático lo que dice el salmista en un salmo que describe ese exilio, ya estando ellos en Babilonia, en el Salmo 137. Y dice ese salmo que también es impresionante por cómo describe la crudeza de las vivencias de ellos estando en el exilio. Y dice que los que estaban y nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos los cánticos de Sión. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se caracterizaba por ser un pueblo cantor, un pueblo que le cantaba a Dios en las distintas circunstancias en que ellos se encontraban. El Salmo 150 habla de cómo ellos cantaban con todo lo que tenían, y todo el libro de los Salmos es un gran cancionero donde ellos describían a través de cánticos las condiciones en que se encontraba su alma. Y aquellos que lo llevaron cautivo sabían que era un pueblo que cantaba. Y dice el Salmo, y nos pedían que cantáramos los cánticos de Sión en tierra de los extraños. Y sigue el salmista diciendo, ¿y cómo vamos a cantar en tierra de los extraños los cánticos de Jehová? Que pierda nuestra mano derecha su destreza, que se pegue nuestra lengua a nuestro paladar si nosotros cantamos los cánticos de Jehová en la tierra de los extraños. Por eso decidimos colgar nuestras arpas en los sauces y que el viento se quisiera la mollera. Estas son palabras muy dramáticas. Y aquí este pueblo todavía está en el exilio. A Nehemías le toca escribir este libro, por lo menos en los primeros 7 capítulos, se le adjudica a Nehemías como el autor del texto. 13 años antes, el escriba y sacerdote Esdras había ido a Jerusalén para restaurar el templo, pero la adoración todavía no había sido restaurada. Y el hombre que Dios escogió para esta tarea ministerial extraordinaria no es un sacerdote, no es un anciano, no es un profeta, no es un escriba, ni siquiera había nacido en Jerusalén. Era un hombre que Dios lo usó desde la plataforma vocacional donde él estaba, y este hombre se llamaba Nehemías. Y esto es importante porque el ejercicio de ser un siervo y una sierva de Dios, de ser un líder, una líder, no es solamente consagrado al púlpito. Creo que a veces se hace demasiado énfasis de una manera equivocada en que tienes que servir al Señor y solamente lo limitamos a ser misioneros, a ser pastores, a ser diáconos, y el Señor nos llama a servirle en donde nosotros estamos cuando el Señor nos colocó previamente en ese lugar. En otras palabras, nadie puede alegar que no puede servir al Señor. Dios te va a usar en la plataforma vocacional donde tú estés. Te va a dar las herramientas, te va a dar los dones, las habilidades, la destreza para que puedas servirle con eficiencia para su gloria a donde Él te ha colocado. Dios no te va a exigir por lo que Él no te ha llamado a hacer, sino por lo que Él te comisionó a hacer. Por eso es que Dios te va a exigir. Dios, gracias a Él, no me va a exigir porque yo no soy un cantante. Gracias al Señor. Pero más que yo, la congregación da gracias por eso. Y me usan aún con mis limitaciones para el canto. Porque cuando el culto se acaba y las personas no se quieren ir, entonces yo tomo el micrófono y canto y la gente se va inmediatamente. Yo canto peor que lo que puedo predicar bien. Ya ustedes saben si es complicado el asunto. Dios no me va a exigir por eso. Dios me va a exigir por lo que Él me ha comisionado a hacer. Dios no me va a demandar para que use herramientas que yo no sé usar. Me va a demandar por la que Él ha puesto en mis manos. Entonces, este hombre es inspirador. Porque no es pastor, no tiene una función religiosa determinada.
pero Dios lo usó para lograr que el pueblo hebreo, aunque seguía todavía bajo la hegemonía del imperio persa, pudiera regresar a la ciudad de Jerusalén y volver a pisar aquellos territorios que le traían tantos recuerdos de la misericordia y la fidelidad del Señor. Pero ¿cómo debe ser el perfil de aquel que está sirviendo? Ya sea como pastor, como misionero, como empresario, como médico, como abogado, como ingeniero, o como una simple ama de casa o un simple obrero que cree que él no es valioso para Dios. Sí, tú eres valioso para Dios. Eres valioso para Dios y como Dios te ama y eres valioso para Él, te va a colocar donde Dios cree que tú puedes ser útil y de bendición, aunque nadie te conozca. Dios no usa celebridades, Dios usa personas conforme a su corazón. Así que no nos preocupemos por si alguien se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo o de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos para los hombres, nosotros lo hacemos para Dios y Dios es el que recompensa, Dios es el que ve y para Dios es el que lo hacemos. Y lo hacemos por su gracia y si es por su gracia, entonces es para su gloria. A veces nos afanamos mucho y queremos ministerio como el que el otro tiene. No. Debemos anhelar el ministerio que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, habla de los héroes de la fe y hasta el versículo 35 está hablando de héroes de la fe por sus nombres. Pero a partir del versículo 37 comienza a mencionar héroes de la fe que nosotros no conocemos. Y dice, otros, en cambio, de los cuales el mundo no era digno. Dios veía a sus hijos y decía, el mundo no se merece gente como ustedes. Pero no sabemos sus nombres. Nosotros tenemos que anhelar que sea Dios quien nos conozca y que nuestro nombre sea famoso en el cielo, no tanto aquí en la tierra. Se habla de un escultor. Estaba trabajando en un capitel, el capitel es la parte superior de una columna, y estaba labrándolo y esmerándose en la parte superior donde el domo o el techo se apoyaba en esas arquitecturas góticas que tienen arcos aporticadas y ahí caía en esta columna y arriba del capitel él estaba labrando algo y tenía ya días haciéndolo. Y uno de sus ayudantes dice, ¿por qué te afanas tanto si eso no se va a ver? Y él dice que yo no estoy haciéndolo para que la gente lo vea, sino para que Dios lo vea. Él sí lo va a ver. Y cuando uno trabaja para la gloria de Dios, entonces no le importará mucho si la gente lo vio o no. Nehemías es un ejemplo de cómo debe ser un líder, una persona que ama a Dios en su gestión. ¿Y cómo comienza el texto bíblico? El texto bíblico comienza en el versículo 1 con algo que en ocasiones se pasa por alto, pero es determinante para una persona hacer una gestión fiel y eficiente para el Señor. Dice ese versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y esta declaración es sumamente trascendente para lo que nos fijamos en los detalles. Primero, nos indica que lo que viene a continuación, él es la persona que lo escribe y lo relata. Es contenido del material bíblico aproximadamente en un 60 a un 70% es narrativa histórica. Y dentro de esa narrativa histórica nosotros encontramos elementos normativos que sacando lo que es puramente histórico, hay normativas y hay doctrinas que nosotros debemos preservar y practicar. Y dentro de esta narrativa histórica nosotros encontramos esos elementos y eso es lo que vamos a extraer. Esto es una historia de lo que sucedió durante la transición del exilio a regresar a la ciudad de Jerusalén.
Pero en esa narrativa histórica nosotros vamos a extraer elementos que nosotros debemos procurar. No es simplemente, eso es historia, eso no tiene que ver con nuestros días. Ya veremos que sí. El libro comienza con esta declaración, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Por el perfil de Nehemías, que vamos a estar completándolo un poco más adelante, nosotros no tenemos temor en decir que si el pueblo duró 70 años en el exilio, entonces Nehemías no nació en el exilio, no nació en Jerusalén, nació en el exilio. Eso es importante entenderlo. Además, sus funciones en el palacio real indica que el rango de edad que tenían que tener las personas que ejercían esa función no podía ser una persona ya en la tercera edad. Lo primero es que él no nació en Jerusalén. Sin embargo, cuando una persona de descendencia extranjera o extranjera y estaba sirviendo en la corte real, en la corte imperial, lo primero que hacían era que les cambiaban sus nombres. Nosotros reconocemos la historia de Daniel. El nombre babilónico de Daniel era Belsasar. A sus amigos le cambiaron los nombres por Sadrach, Mesach y Abednego, nombres que tenían que ver con deidades y divinidades babilónicas. Cuando nosotros vemos el nombre de Esther, ese es el nombre persa, su nombre hebreo era Adasa. Le cambiaban los nombres cuando iban a compartir o a servir en la corte imperial. Sin embargo, cuando Nehemías está escribiendo su libro y está redactando esta crónica, esta memoria de un cortesano, él comienza diciendo, no su nombre babilónico, sino su nombre hebreo. Y escribe diciendo, palabras de Nehemías. En otras palabras, él está diciendo, yo estoy en una corte imperial, tengo un privilegio de disfrutar de las mieles del poder, estoy cerca del hombre más poderoso de la tierra, que era el rey Atarjerjes en ese momento. Sin embargo, yo soy un hebreo. No solamente es sorprendente que él diga que él es un hebreo, sino que menciona también el nombre de su padre. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En otras palabras, él está diciendo, yo estoy en la corte imperial, estoy rodeado de glamour, de suntuosidad, de pompa, de la vida regalada y encantada del ambiente palaciego. Sin embargo, yo sé quién yo soy. Y más que ser un persa o un cortesano al servicio del rey, yo soy un hebreo, hijo de hebreos. En otras palabras, él estaba consciente de su identidad. Una persona que quiera servir de manera eficiente, de manera que glorifique a Dios, tiene que saber quién es Él. Y nosotros no somos los nombres que portamos simplemente, porque eso es pasajero. Nosotros no somos nuestras posesiones. Nosotros debemos entender eso. Hay gente que está muy aferrada a sus posesiones. Un autor dice, si yo soy lo que tengo, entonces ¿quién soy si lo pierdo? Nuestra identidad no tiene que ver con lo que nosotros obtenemos. Nuestra identidad ni siquiera tiene que ver con el lugar donde nosotros nacimos. Y me estoy refiriendo a nosotros como hijos de Dios. Nuestra identidad es la que trasciende. Es que somos hijos de Dios, somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Y una persona que sirve a Dios tiene que tener conciencia de eso. Ninguna otra cosa va a definir tu identidad como aquel o aquella que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Nehemías dice, yo soy un hebreo, hijo de hebreo. Yo sé quién soy. Yo trato de aplicar esto a mi vida, de estar consciente de quién yo soy. Si me rechazan, digo, bueno, a Cristo los rechazaron, me estoy pareciendo más a Él. Si no reconocen mis capacidades, no importa, Cristo las reconoce. Si no me saludan,
no importa si no me saludan. Dios me llama por mi nombre. Si me desprecian, le digo, Señor, ayúdame a soportar el rechazo y el desprecio. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes de quiénes somos, esto no nos debe importar mucho. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer por la eternidad. Mi nacionalidad, mi nombre, mis profesiones, lo que yo tengo, todo eso se queda aquí. Pero por siempre, por los siglos de los siglos, seré hijo de Dios. Pues entonces vamos a entender eso de forma tal que nosotros estemos enfocados entonces en Dios y no en los hombres. Nehemías dice, en un territorio que no amaba a Dios, yo soy un hebreo, hijo de hebreo. Yo estoy consciente de mi identidad. No dejó que los privilegios de los cuales él gozaba los llevara a olvidar su origen. Y las personas pierden fácil su identidad. Se confunden. He podido ver la lucha que tienen inmigrantes que van a otros lugares y son una segunda generación, una tercera generación. Y el país que los recibe no los acepta, pero tampoco ellos quieren ser de donde salieron. Incluso hasta se avergüenzan de sus orígenes. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que nuestra verdadera identidad es la que va a trascender el aquí y el ahora. Es que somos hijos de Dios. Y eso no es poca cosa. Eso es lo más grande que a cada uno de nosotros nos ha podido pasar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve tener a París de rodillas delante de ti si no eres conocido en el cielo? Este hombre estaba disfrutando de las mieles del poder. Estaba disfrutando de todo lo que un ser humano quería o aspiraba a disfrutar. Estaba en Susa y él tenía privilegios. Dice el versículo 11 de este capítulo 1 que él era copero del rey. El copero del rey, cuando dice el copero, se refiere al jefe de los coperos. No era él el único, él supervisaba a los demás coperos, que eran las personas encargadas de probar no solamente el vino, sino de gustar toda la comida que el rey iba a comer para que no fuera de alto riesgo para el monarca. Era una profesión muy lucrativa, siempre y cuando la comida no estuviera envenenada, pero era muy lucrativa. El copero era el encargado de las finanzas personales de su majestad. Era consejero y confidente del rey. Sin embargo, a pesar de todos esos privilegios, él dice, yo soy un judío, hijo de judío. Yo no voy a dejar que las conquistas materiales me nublen la razón para yo saber quién soy. Si estamos sirviendo al Señor, entonces tú tienes que saber quién eres. Nehemías no dice porque yo era sacerdote. Él estaba tan claro de su identidad, de ser hijo de Dios y a lo que el Señor lo había llamado, estaba tan consciente de eso que después, cuando leemos en el capítulo 8 del mismo libro de Nehemías, Nehemías nos sorprende con su actitud. Primero, funcionario en las altas cortes imperiales, luego fue reconstructor de la ciudad de Jerusalén y luego gobernador. Sin embargo, en esa gestión de tanto éxito, cuando se iba a leer el libro de la ley de Dios, Nehemías se puso a un lado y dejó que el escriba Esdras sea el que leyera. En otras palabras, él está tan consciente y siendo el principal líder del pueblo hebreo, esto no me corresponde a mí.
no hizo como Saúl, no hizo como Usías, que usurparon funciones que no le correspondían. Cuando una persona tiene mucho éxito, se cree que tiene el derecho de hacer lo que quiera. Y el éxito es más peligroso que el fracaso, porque el éxito nos puede llevar a olvidarnos de Dios y a confiar en nuestras capacidades, en nuestros talentos, pero el fracaso puede llevarnos a ser humildes y a comer el polvo de la derrota y mirar al cielo y decir: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Nehemías está consciente de su identidad y no ha dejado de que las conquistas materiales, el reconocimiento de los hombres, lo lleve a olvidar quién es él. El mundo hoy en día requiere de líderes, de creyentes que estén conscientes de su identidad. Si yo te preguntara quién tú eres, ¿cuál sería tu respuesta? Cuando una persona me pregunta quién tú eres, yo digo: sí, mucho gusto, Otto. Pero nosotros somos más que eso. No te estoy preguntando por tu nombre, quién tú eres. No te estoy preguntando por tu profesión. Te estoy preguntando quién eres. No te estoy preguntando por tu origen. Te estoy preguntando quién eres. Cómo Dios te ve. ¿Qué Dios quiere para tu vida? ¿Qué ha sido lo que Dios te ha asignado? ¿Qué herramientas tú tienes en tus manos para servir a Dios? Si el Señor te llamara a su presencia, a cualquiera de nosotros, ¿estaremos complacidos con la vida que vivimos? ¿Estaremos complacidos con lo que el Señor nos dio como tiempo para que le glorificáramos? ¿O le vamos a decir: Señor, dame una prórroga, dame una oportunidad? Usted sabe, bueno, usted no lo sabe, pero tengo 32 años, déjeme terminar, como pastor, 32 años. Y me ha tocado acompañar a muchas personas en su lecho de muerte. Personas incluso que se decían cristianas, y no tengo por qué dudarlo, solamente Dios sabe. Billy Graham decía: al llegar al cielo no te sorprendas con ver rostros que tú no esperabas ver, porque es posible que ellos se sorprendan al verte a ti también. Y he estado conversando con personas y me dicen: pastor, ya yo le he prometido a Dios que cuando Él me levante de este lecho, yo le voy a servir. Cuando ya no hay tiempo. Cuando estuvieron todas las oportunidades del mundo. Cuando incluso desafiaron la autoridad de Dios. Y se endurecieron. Y ahora vienes a decir: cuando el Señor me levante de aquí. Creo no tener mala memoria, pero casi siempre nunca se levantan. ¿Quién eres tú? No estoy preguntando por tu nombre. Lo que sí sé es que la Escritura dice que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Mientras más cuentas las bendiciones que el Señor te ha dado, más altas serán las demandas que Dios te hará. Quiere decir, cuidado con las bendiciones, cuidado con que goces de buena salud, cuidado con que tenga buenas condiciones económicas, cuidado con eso, porque eso es más peligroso de lo que crees, porque sobre la base de lo que Dios te ha dado, los dones, talentos, la inteligencia, el tiempo, sobre todo eso, el Señor te va a demandar y me va a demandar a mí también. Quiere decir que cuando leemos la vida de Nehemías, nos damos cuenta entonces que Nehemías estaba consciente de su identidad. ¿Quién tú eres? Entonces no importa solamente lo que la gente pueda decir. Es importante, como vimos ayer, pero más importante y trascendente es
lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Entonces, vamos al texto nuevamente. Vemos que dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y aquí hay una referencia que nos trae una idea de cómo este hombre podía relacionarse con Dios. Era un hombre eminentemente espiritual, que nosotros podemos encontrar alguien a quien imitar. No crean que es malo decir, mira, en esto bueno, imítame a mí. No me imites en lo malo. El apóstol Pablo dijo 3 veces, sed pues imitadores de mí. Y dice, y como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, sed pues imitadores de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde. Debemos mirar a nuestros líderes e imitar las cosas buenas de ellos. Y aquí hay un modelo que nosotros debemos imitar. Y en esta narrativa se nos dice que él le preguntó y nos enmarca por lo menos el mes en que él le preguntó a Ananí, uno de sus hermanos. Él estaba en el palacio y parece ser que se había enviado una expedición a Jerusalén para evaluar y hacer un levantamiento de las condiciones en que se encontraba el pueblo. Y esto ocurrió en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu en el calendario hebreo es un mes que nosotros no tenemos entre noviembre y diciembre. Ese es el mes de Quisleu. Y fue en ese mes donde él se encontró con esa expedición que viene de Jerusalén, encabezada probablemente por su hermano carnal, Ananí, una persona de su confianza. Y él le dice en ese mes, dime cómo está la ciudad de Jerusalén, lo cual nos entrega otro perfil o otra característica de este perfil del líder, del servidor y la servidora que Dios quiere. Vayamos al texto, versículos 2 y 3. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y aquí viene lo sorprendente, y les pregunté por los judíos, por los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Cuando las hordas, las tropas de Nabucodonosor llegaron a la ciudad de Jerusalén, la devastaron, destruyeron la muralla. La muralla era lo que le daba resguardo a una ciudad. La diferencia y la característica de una verdadera ciudad, de una aldea, era que las ciudades estaban amuralladas. Las ciudades amuralladas hablaban de la seguridad ciudadana, pero también del poderío económico y militar, porque no era nada barato hacer esas murallas. Pero también era una trinchera, era un mecanismo de defensa en aquellos tiempos. Las murallas fueron destruidas, están desmoralizados. Pero allí se quedó gente. No todos fueron expatriados, algunos volvieron y vivían allí como parias, como homeless. No tenían dignidad, no había seguridad, no había inversión, no había esperanza alguna. Cuando Ananí, el hermano de Nehemías, llega, quedó impresionado. Y una de las cosas que hace, en segundo lugar, una persona que ama a Dios, y es que hace preguntas pertinentes y sabias. Él le dijo, y les pregunté por los judíos, por los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Le preguntó por las personas que estaban allí. Se interesó por ellos. ¿Cómo están? Una persona que ama a Dios y quiere servir a Dios hace preguntas puntuales. No con el propósito de entrometerse en la vida de nadie o llevar una bitácora con fines malsanos. No, con el propósito de ayudar. Hay personas que no se atreven a preguntar creyendo que porque no preguntan van a ser declarados inocentes delante de Dios. ¿Sabe por qué no preguntamos? Porque las respuestas pueden tener un impacto en nuestras vidas que nos cambien para siempre. Si yo soy pastor, yo tengo que saber la condición de mis ovejas. Si yo soy un siervo, una sierva de Dios, yo tengo que atreverme a preguntar incluso al hermano o a la hermana
o al prójimo, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, que nunca nos va a decir de manera espontánea cómo ellos están. Hay personas reservadas que están pasando por tormentas, que están pasando por pruebas, que están pasando por situaciones difíciles y por sus personalidades probablemente no van a decir cómo están. Nosotros debemos preguntarle a las personas, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? Lo más importante en el ministerio no es mantener el sistema, es pastorear a las personas. Es tocar su corazón, es consolarla, es caminar junto con ellos, es estar cargados para que las personas tengan un bienestar. Nehemías no tenía por qué interesarse por ellos. Él podía mirar para otro lado como hacemos muchas veces. Bueno, ese es el problema de ellos. Gente que ni siquiera él conocía por sus nombres y estaba preguntando por ellos. ¿Cómo están ellos, los que han permanecido en Jerusalén? Es posible que las bendiciones personales me lleven a olvidarme de las tragedias de otros. Y cuando hablo de bendiciones personales, normalmente hablo de lo material. Las personas, y no está mal, pero cuando dan testimonio, yo doy gracias a Dios, me sané, yo doy gracias a Dios, me aumentaron, yo doy gracias a Dios, me fui de vacaciones, me fui bien, yo doy gracias a Dios, tengo buena salud. Pero la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Como dice John Piper, no desperdicie tu cáncer. Glorifica a Dios aún en medio de la aflicción. Quizás para mí es más sencillo decirlo ahora, que aparentemente no tengo nada. Pero a mí no me gustaría negar en una enfermedad lo que yo me he pasado la vida predicando. Atrévete a preguntar. Atrévete a hacer una llamada. Esta generación se caracteriza por ser la generación mayor comunicada de la historia. Nuestro problema no es de comunicación, pero también es la generación más desconectada de los demás. Tenemos extraordinarias facilidades para comunicarnos, pero tú ves una pareja de esposos cenando en un restaurante y ambos están con el celular. O si una familia de 4, cada uno con el celular en la mano. Atrévete a preguntar, ¿cómo estás? Eso es lo que él dice. Y les pregunté, una persona que sirve a Dios, y más si sirve a Dios en un ministerio, pregunta, toma la iniciativa. No espera que los demás vengan a decirle, toma la iniciativa, y va donde está y le pregunta, ¿cómo estás? Y aquí lo vemos, y le pregunté por Jerusalén. Una persona que quiere glorificar a Dios en donde Dios lo ha colocado, número 1, está consciente de quién es, número 2, hace preguntas. Pero también veo algo extraordinario aquí. Y es que las preguntas pueden transformarnos. ¿Por qué? Por las respuestas que recibimos. Yo una vez estaba haciendo ejercicio y no se me nota, pero yo hago ejercicio. Y le pregunté, vi un movimiento en una acera, yo iba corriendo y me detuve. Y era a una persona deambulante. Y quise dar testimonio. Y le digo, ¿cómo está? Probablemente todo eso me pasó por la mente. Todas las personas que te han pasado por el lado y no te han preguntado eso. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, usted no tiene ojos para ver. ¿Por qué pregunto cómo estás sin estar preparado para darle a esa persona
lo que necesita. Me quedé mudo y hasta el día de hoy esa respuesta me atormenta. Quizás no nos atrevemos a preguntar porque no tenemos la valentía para recibir la respuesta. Entonces, una persona llamada por el Señor, no solamente al liderazgo, sino a servirle en sentido general, sabe quién es, hace preguntas. Pero, ¿cómo nosotros reaccionamos a las preguntas? Miren lo que pasó con Nehemías. Cuando oí estas palabras, lo que le dijeron, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo algunos días. Se desplomó. Estaba llorando por personas que él no conocía. Nos apena cuando personas que nosotros conocemos están pasando por calamidades. Bueno, que conocemos y amamos. Nos apena, lloramos, sufrimos por las personas que amamos. Pero lo que Él nos está enseñando aquí es que Él está sufriendo y llorando por personas que Él no conoce sus nombres, que están distantes. Vemos refugiados, productos de la guerra. Vemos personas que están muriendo de hambre. ¿Y qué hacemos? El 75% de la población mundial no tiene una despensa con comida. El 75% de la población mundial. Y a veces quien uno menos cree tiene necesidad, porque hay personas que en medio de sus necesidades guardan la dignidad. Una persona que sirve a Dios, que está como líder o simplemente ministra en algún área, tiene que ser una persona sensible. La sensibilidad es un distintivo que distingue a un siervo y a una sierva de Dios. Cuando nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se distinguía por la compasión que Él tenía por las personas. Dice la Escritura que Jesús tuvo compasión cuando vio al pueblo de Israel como oveja que no tenía pastor. Tuvo compasión por su condición espiritual, desde luego. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando ve ese pueblo disperso, desorientado, perteneciente a una religión compleja y corrupta, con líderes ciegos, guías de ciegos, que él le dijo paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, que ponían cargas a las personas que ellos mismos no podían llevar. Le dijo generación de víboras. Ese pueblo estaba totalmente perdido. Y cuando Jesús ve que la multitud le aclama, que la multitud está allí, él lo que sintió fue compasión. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y se lamentó por la ciudad de Jerusalén. Un verdadero siervo y sierva de Dios se lamenta por la condición espiritual de la gente. Llora por los perdidos. John nos decía, oh Señor, dame a Escocia o llévame. Tenemos que decirle a Dios que nos dé sensibilidad. Vemos como los enemigos de la fe, gente que crujen los dientes contra los cristianos. Más de 350,000 personas anualmente son perseguidas, torturadas, encarceladas y muertas por causa de la fe. Y vemos a quienes le hacen eso con compasión distante. Pero está bien, pero no debemos solamente tener compasión por ellos, sino también por los que hacen eso. A Matthew Henry lo asaltaron yendo a la iglesia. Cuando llega a la iglesia, dice, fui asaltado.
pero doy gracias a Dios por 3 cosas. Primero, lo que se llevaron no era mucho. Segundo, me preservaron la vida. Y tercero, que es lo más importante, doy gracias al Señor porque quien estaba robando era otro y no yo. Y pidió y tuvo compasión por la vida de quien le robó. La compasión, no podemos dejar que la dureza y la frialdad de este mundo nos lleve a endurecernos. Yo sé que muchos toman como excusa el texto que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, lo que está diciendo ese texto es una advertencia. Muchos que son débiles van a dejar que las circunstancias externas, que los sufrimientos, que la carestía, que los engaños, que las mentiras le endurezcan el corazón. Pero Dios te dice, no, mantén tu corazón ardiendo con el fuego del Espíritu Santo para que puedas ser compasivo, misericordioso. No dejes que las malas situaciones, los tramos difíciles de la vida te apaguen el fuego del Espíritu de Dios, que se mantenga ardiendo, respondiendo con bondad a la maldad, con amor al odio, con perdón al resentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Nehemías, fue tanto el impacto de las condiciones de aquellas personas que no aguantó la fuerza y se sentó y lloró. Podemos pasar el día entero, algo que no vamos a hacer, viendo el perfil de Nehemías, pero quiero compartir una cosa más. ¿Qué debe hacer un líder, un siervo de Dios, una sierva de Dios, ante circunstancias como esta? Una persona que se apoya en sus propias capacidades, dice, yo soy el copero del rey. Yo tengo recursos, tengo influencias, por lo tanto, yo voy a ver cómo yo resuelvo los problemas del pueblo hebreo. Sin embargo, un líder, un siervo, una sierva de Dios, ante las aflicciones, lo que hace es que acude al trono de Dios. Dios atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. En todo conflicto, nosotros tenemos que tener la determinación de venir delante de Dios, no buscando culpables en otros, sino espontáneamente pidiendo perdón nosotros mismos. En la vida cristiana, lo más importante no es quién tiene la razón. Nehemías pudo haber dicho, Señor, te pido perdón por ellos. No, él acudió delante de Dios. Primero para pedir perdón y segundo, para que el Señor lo dirigiera en lo que él tenía que hacer. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu pueblo. Y dice en el versículo 11, lo mismo, te ruego, Dios, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Este hombre es el rey. Ya él sabía, Dios había puesto una carga para ir y restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero Nehemías sabe que solo él no puede. Tenía influencia, pero necesitaba el apoyo del cielo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros no nos apoyamos en nuestras capacidades, no nos apoyamos en nuestras habilidades, dones o talentos. Nosotros esperamos en el Dios de los cielos. El Dios que va con nosotros como poderoso gigante, el Dios que nos va a dirigir en la batalla, el Dios que da la sabiduría para tomar las decisiones correctas, el Dios que nos dice avanza, el Dios que nos dice espera, el Dios que dice retrocede, pero siempre bajo la dirección del Señor. ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? ¿Te atreves a hacer preguntas? De hecho, es de sabio hacer preguntas.
Yo di una clase en la universidad solamente de cómo hacer preguntas. ¿Te imaginas? Las preguntas revelan la sabiduría de las personas. Hay reuniones, y yo que me he pasado la vida dando clases, y me doy cuenta de personas que siempre comentan, pero no hacen preguntas. Preguntar es de sabio, de persona sensible que quiere ayudar. No preguntas capciosas, sino preguntas cargadas de compasión y de misericordia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo está nuestra sensibilidad, nuestra compasión? Por saber de los demás y acudir a ellos. Ya en 32 años de ministerio, yo veo esto y tiemblo. Porque mi obsesión no es impresionar a las personas. Mi obsesión es terminar bien mi carrera y que el nombre del Señor sea glorificado. De verdad te lo digo, de corazón. A veces nos preocupamos mucho por querer demostrar y querer impresionar a los hombres. Y olvidamos que nuestra principal audiencia está en el cielo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a rogar al Dios de los cielos que nos ayude a vivir su evangelio. Dios bueno y poderoso, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por amarnos, por salvarnos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te pedimos que tu palabra siga fluyendo abundantemente en nosotros. Si aquí hay alguien que no te conoce, tráele, Señor, a tus caminos. Tú eres el único que puede hacerlo. Pero también te pido por tu pueblo. Te pido por mí. Para que tú me ayudes a vivir para tu gloria y a tener un corazón conforme a ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros a glorificarte y a vivir tu palabra. Gracias, Señor. Te pido por todos nosotros para que tú nos dirija y nos guarde. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.